El tejado relucía con una luz dorada, mientras los violinistas tocaban bajo un dosel de seda. En el centro, Cole Radford, el magnate hotelero multimillonario, con una reputación construida sobre el encanto y una expansión despiadada, levantó una copa de champán. Su cabello canoso atrapaba el resplandor ámbar del atardecer, y un silencio tranquilo se apoderó de la élite. «Por los nuevos comienzos», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «y por el tipo de amor que nos hace lo suficientemente valientes como para empezar de nuevo». La multitud vitoreó, las copas tintinearon, y a su lado, Sierra Monroe, deslumbrante en su vestido de color marfil, le besó la mejilla. Las cámaras capturaron el momento como si la historia se estuviera escribiendo. Después de todo, ella había sido la mejor amiga de su esposa, y ahora era su futura esposa. En la superficie, era un cuento de hadas. Segundas oportunidades, votos dorados y un hombre que se negaba a vivir en el pasado. Pero un pasado no enterrado aún puede respirar. Al otro lado de la calle, estacionada en silencio en la esquina más alejada del circuito de ballet, una limusina negra y larga estaba en ralentí. Dentro, una mujer permanecía inmóvil. Su nombre era Elise Radford. No se había movido en 20 minutos. Sus ojos estaban fijos en el tejado. Podía ver a Cole levantar la mano de Sierra para las cámaras. Recordaba esa mano. Solía sostener la suya en el dolor compartido. Cuando Sierra le prometió, «Nunca dejaré que nada te lastime». En el asiento trasero, 4 niños pequeños se movían en su sueño, con abrigos suaves a juego y caras a juego. 2 se habían acurrucado el uno contra el otro, los otros 2 arrullados por el zumbido del motor. Elise metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado, grueso, caro, de color crema. La invitación de boda había llegado de forma anónima, un regalo o una advertencia. Trazó los nombres en relieve con el dedo. Cole Radford y Sierra Monroe. Dentro, Cole no tenía ni idea de que el pasado se había estacionado justo fuera de su foco de atención. Se rió a la señal, posó con inversores y celebridades, besó a Sierra de nuevo, todo perfectamente sincronizado para el equipo de relaciones públicas que documentaba el romance del año. Y sin embargo, bajo su pulcra apariencia, algo se agitó. Un parpadeo, una sombra. La voz de Elise susurró en su memoria. La verdad no se queda enterrada. Cole, solo espera. Un valet pasó junto a la limusina y se detuvo para mirar dentro. Elise giró la cabeza lentamente. La ventanilla bajó una pulgada. «Todavía no estoy aquí», dijo, su tono como mármol. «Él sabrá cuándo lo esté». Luego subió la ventanilla y miró una vez más hacia el tejado. La gala apenas comenzaba. Sierra Monroe sonrió para las cámaras como si hubiera nacido para ser adorada. Su mano se aferraba a la de Cole con una facilidad practicada. Su vestido blanco era un susurro de elegancia contra el horizonte iluminado por el oro. Todo en ella gritaba perfección, excepto la tensión invisible anudada debajo de sus costillas. La noche era impecable. Se estaba casando con un millonario, y sin embargo, no podía dejar de pensar en la mujer que no estaba allí. Elise. Ella y Elise habían compartido todo una vez. Noches universitarias, desamores, incluso tatuajes a juego durante un verano salvaje en Ibiza. Sierra había sostenido la mano de Elise durante su boda con Cole. Se había parado detrás de ella, vestida de encaje y lágrimas, cuando Elise perdió a su primer hijo.
Había prometido permanecer cerca, protegerla. Ahora llevaba el anillo que Elise una vez llevó, y el silencio entre ellas se había extendido por 3 años. ¿Estás bien?, preguntó Cole, inclinándose para rozar sus labios contra su sien. Su aliento olía ligeramente a champán y ambición. «Estás tensa». «Solo tengo frío», respondió ella con una sonrisa que se sentía como cristal. Cole asintió y se volvió para saludar a otro invitado. La mirada de Sierra se desvió más allá de él, hacia el mar brillante de abajo. Casi podía sentir la presencia de Elise en el viento, un fantasma que no podía nombrar en voz alta. Ese mismo día, Sierra había recibido una carta, sin remitente. Solo 3 palabras con una letra familiar. «Me rompiste». Ahora estaba en el fondo de su bolso de mano, doblada cuidadosamente junto a su lápiz labial. Se disculpó de la recepción y entró en el vestidor de la suite, con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro, cerró la puerta con llave y sacó la nota de nuevo. Sin firma, sin dirección de remitente, pero ella sabía. La letra de Elise estaba grabada en su memoria. Una vez había escrito tarjetas de cumpleaños, confesiones nocturnas, los votos que Sierra había ayudado a Elise a escribir para su boda con Cole. Un golpe repentino la sobresaltó. «Sierra», la voz de Cole al otro lado. Ella metió la carta de nuevo en su bolso. «Solo un minuto». Se miró en el espejo. Su reflejo la miró con labios perfectamente delineados y ojos que habían visto demasiado. Esto no era arrepentimiento, era pavor, porque si Elise había escrito, significaba que no había terminado. Y Sierra sabía algo más. Elise nunca advertía 2 veces. Abrió la puerta, regresó a la fiesta y rodeó el brazo de Cole. Las cámaras reanudaron su trabajo, pero ahora su sonrisa tampoco le llegaba a los ojos. Al otro lado de la ciudad, la limusina seguía en silencio. Elise tenía su teléfono en la mano. En la pantalla, un mensaje no enviado con una simple línea. Debería ver lo que dejó atrás. Su pulgar se cernió sobre el botón de enviar. Todavía no. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa para la discusión que aún resonaba en el pecho de Elise. 3 años antes, vivían en una finca moderna a las afueras de Napa. Los viñedos se curvaban alrededor de su tierra como promesas. Elise había pensado que estaban construyendo una vida, una familia, algo arraigado. Pero esa mañana, Cole estaba al borde de la guardería en construcción, con los brazos cruzados, la voz fría. «No puedo hacer esto», había dicho. Las manos de Elise temblaron sobre el pequeño mameluco que estaba doblando. «¿Qué quieres decir? Lo planeamos. Tú dijiste...» «Dije muchas cosas», la interrumpió. «Pero no quise decir esto. No quise decir ahora». Ella lo miró como si estuviera hablando otro idioma. Él la miró como si fuera una extraña con expectativas que no podía cumplir. «Solo necesito espacio», añadió. «¿Espacio?» Su voz se quebró. «Estoy embarazada de 6 meses, Cole». Él se frotó la mandíbula, negándose a mirarle el vientre. «Estarás bien. Siempre lo estás». Esa frase la destrozó. Se fue el mismo día, sin portazos, sin discursos dramáticos. Solo una partida silenciosa, una bolsa de viaje empacada y una vaga promesa de arreglar las cosas. Lo que Elise no sabía era que ya le estaba enviando mensajes de texto a otra persona. Se enteró 2 semanas después. Una amiga le envió una foto. Cole estaba en una recaudación de fondos en la costa, copa de vino en mano, brazo alrededor de Sierra. Sierra, que había dejado de llamarla. Sierra, que la había ignorado en cuanto Elise empezó a mostrar su embarazo. Sierra, que ahora miraba a su marido como Elise solía hacerlo.
La traición se sintió quirúrgica, precisa, como si hubiera sido planeada. Pero Elise no gritó, no lo persiguió. Dejó que el silencio creciera. Dio a luz sola. 4 horas de parto. Ningún nombre junto al suyo en los formularios del hospital. Sin flores, sin llamadas. Solo la enfermera susurrando. Cuatrillizos. Eso es raro. Eres fuerte. Elise no se sentía fuerte. Se sentía enterrada. Aún así, sobrevivió. Los crió. Una botella. Un llanto a medianoche a la vez. Reconstruyó una vida a partir del dolor, la memoria y la resiliencia. Y a medida que sus bebés crecían, les contaba historias. No de príncipes y castillos, sino de la verdad. De un hombre que se fue y una mujer que no se rompió. De vuelta en el presente, Elise se sentó en la limusina y miró la invitación de nuevo. Su pulgar trazó el nombre de Sierra, el que solía firmar sus tarjetas de cumpleaños. No estaba aquí por venganza, estaba aquí por la verdad. Y para mostrarle a Cole en qué se había convertido el espacio. 4 pequeñas verdades que respiraban y de las que nunca podría volver a huir. La villa bullía con los últimos preparativos. Los ramos se revisaron 2 veces. El cuarteto de cuerda ensayaba bajo las luces colgantes, y la organizadora de bodas circulaba como un tornado educado. Pero arriba, detrás de una puerta cerrada, Sierra estaba sola en su bata de vestir, mirándose en el espejo. No había dormido. Sus ojos contaban una historia que ningún corrector podía ocultar. Cole había dejado la cena de ensayo temprano, alegando que una llamada de inversores de Tokio lo había alejado. Pero ella lo sabía mejor. Estaba escondiendo algo. De nuevo. Esta vez no era sutil. Sus manos habían temblado ligeramente al servir champán. Su risa había llegado medio segundo tarde, y lo había sorprendido mirando a una mujer a través de la ventana del salón de baile. Una mujer que nunca mencionó. Llevaba un velo negro sentada en la parte trasera de una limusina estacionada. Sierra la había visto el tiempo suficiente para preguntarse. Ahora, cepillándose el cabello en silencio, finalmente abrió el sobre que había tenido demasiado miedo de leer la noche anterior. Todavía estaba en su bolso de mano, el que había fingido no notar en la gala. Dentro, una sola foto. Elise, sentada en un banco del parque, rodeada de 4 niños pequeños. Un mensaje garabateado en la parte de atrás, con una letra delicada. ¿Todavía duermes por la noche? El estómago de Sierra se revolvió. Elise nunca había sido dramática. Era quirúrgica con la emoción. Cuando se enteraba, lo hacía en silencio. Con precisión. El golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Ves? La voz de Cole. ¿Puedo entrar? Ella dudó. Un segundo. Metió la foto debajo del cajón de su tocador, se recompuso y abrió la puerta. Él estaba recién duchado, en pijama de seda, descalzo, pero sus ojos estaban oscuros, cansados. Se inclinó y le besó la frente. ¿Estás bien?, preguntó. Solo estoy cansada, respondió ella. Una pausa. ¿Segura? Los ojos de Sierra se detuvieron en los suyos. ¿Y tú? Él no respondió. Ella se hizo a un lado, dejándolo entrar. Se acostaron juntos en silencio, espalda con espalda. El espacio entre ellos más frío de lo que debería haber sido. Y afuera, estacionada justo más allá de las puertas de la finca, Elise observó cómo las luces se apagaban. Sus hijos dormían en el asiento trasero, acurrucados como piezas de un rompecabezas. Susurró, «Mañana te verán».
y se refería a todos ellos. El sol de la mañana se levantó lentamente sobre el aida de la finca vinícola, bañando la gran mansión con una suave luz ámbar. Los pájaros volaban sobre el tejado de tejas, mientras los invitados comenzaban a llegar en coches de diseño y vestidos de colores pastel. Un cuarteto de cuerda afinaba bajo un arco cubierto de hiedra. El champán fluía de una fuente de mármol, como si todo estuviera exactamente como debería ser. Hasta que apareció la limusina. No era llamativa, no del tipo que se alquila para bodas. Negra mate, motor silencioso, ventanillas tintadas. Se detuvo lentamente frente a la puerta principal, justo cuando la primera ronda de invitados estaba siendo conducida al interior. El valet dudó. El conductor bajó la ventanilla y le entregó una nota doblada. No es un invitado. Entregue esto dentro. Dentro de la limusina, Elise esperó en silencio. Los niños habían comenzado a moverse, frotándose los ojos, parpadeando ante la mañana. Los 4 estaban vestidos de color crema pálido y azul marino, sus pequeños zapatos recién lustrados. Ella había trenzado el cabello de las niñas la noche anterior y alisado las pequeñas corbatas de los niños. Ahora la miraban parpadeando, confundidos por el lugar donde estaban. «Mami», susurró la niña más pequeña, con voz ronca por el sueño. Elise se giró, alisando el cabello de su hija. «Solo esperaremos un poco más, cariño. Ya casi es la hora». Su voz no vaciló, pero sus manos, dobladas en su regazo, temblaron ligeramente. El valet entregó la nota a la organizadora de bodas, quien la leyó y palideció. Miró hacia las imponentes puertas dobles, donde Sierra estaba de pie, radiante en su vestido, lista para caminar por el pasillo. La organizadora se acercó con cautela. «Señorita Sierra», susurró, «hay algo afuera, un coche, una mujer. Dice que no está aquí para arruinar nada, solo para ser vista». El corazón de Sierra se detuvo. Se giró lentamente. Cole, arreglándose los gemelos al otro lado de la habitación, no se dio cuenta al principio, hasta que la voz de Sierra lo alcanzó como una cuchilla. «Elise está aquí». Su cabeza se levantó de golpe. El tiempo se detuvo. Afuera, Elise salió de la limusina. No llevaba venganza, llevaba dignidad. Un suave vestido azul marino, tacones modestos, sin maquillaje excepto un ligero brillo en los labios. Detrás de ella, los niños la siguieron, aún somnolientos, agarrando animales de peluche en las manos. Se pararon juntos en el camino de piedra justo cuando las campanas de la capilla comenzaron a sonar. Todas las cabezas se giraron. Elise levantó la barbilla y comenzó a caminar hacia las puertas abiertas. Y adentro, el imperio de Cole Radford comenzó a resquebrajarse. Bajo el peso de 4 pequeñas sombras que había pasado 3 años tratando de olvidar. La capilla estaba congelada. Todas las cabezas se giraron cuando Elise cruzó el umbral, de la mano de los niños. La alfombra bajo sus zapatos amortiguó sus pasos, pero el silencio que arrastraba detrás de ella resonó más fuerte que los tubos del órgano. Sierra estaba en el altar, con el velo levantado, el ramo tembloroso. Cole, ya pálido, no se movió. Su mandíbula se apretó. Sus manos se flexionaron a los lados como si estuviera eligiendo entre huir o mentir. Un invitado susurró: «¿Es eso?». Los niños miraron con los ojos muy abiertos los pétalos en el suelo. Uno se agachó para recoger uno y se lo entregó a su hermana. Elise Tenlipta encontró con los ojos de Sierra, no con ira, sino con algo más profundo, algo más viejo, desgastado. «No vine a detener nada»,
dijo Elise, con voz uniforme. Todos podían oírla. Vine para que ellos pudieran verlo, para que él pudiera verlos. El niño más cercano a ella le apretó la mano con más fuerza. Sierra bajó lentamente los escalones hacia el pasillo. Pasó junto a Cole sin mirarlo. Se detuvo a centímetros de Elise. Miró a los niños. 1, 2, 3, 4. 2 niños, 2 niñas, los mismos ojos que Cole, la misma sonrisa torcida a la izquierda. Sierra se volvió hacia Cole. ¿Los conoces? Su voz era aguda, pero se quebró en la última palabra. Cole no respondió. Ella lo repitió más fuerte. ¿Conoces a tus propios hijos? La niña más pequeña se colocó detrás de la pierna de Elise, asustada por los gritos. Elise se arrodilló a su lado y le susurró algo tranquilizador. Los demás solo miraron a Cole, inexpresivos, como si no entendieran quién era, pero pudieran sentir lo que no era. Cole tragó. Intentó hablar. Nada salió. Los invitados miraron fijamente. Los teléfonos se alzaron. Alguien empezó a grabar. La voz de Sierra bajó a un susurro. «Me dijiste que no estabas listo para tener hijos», dijo. «Mentiste». Cole finalmente habló. «No entiendes». Sierra espetó. «Entonces hazme entender». Un largo silencio siguió. Elise se puso de pie de nuevo. Miró a Sierra, luego a Cole. «No pedí dinero», dijo. «No pedí una escena. Pedí un nombre. Su nombre». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre doblado. «Esta es la petición de paternidad. La fecha del juicio está fijada». Lo colocó suavemente en el primer banco, se volvió hacia los niños y les hizo un gesto. «Vamos, vámonos». Obedecieron, en silencio, obedientemente, sin quejarse. Y al irse, el aire detrás de ellos se derrumbó, un vacío de dignidad que ninguna mentira podía llenar. Sierra miró a Cole por última vez, y en ese momento, su decisión estaba tomada. La boda nunca terminó oficialmente. No hubo anuncio, no hubo señal de orquesta, no hubo explicación. Los invitados simplemente salieron, confundidos e inquietos, sus zapatos de diseño haciendo clic sobre el mármol como un aplauso lento para un espectáculo que había roto la cuarta pared. La novia había desaparecido en la suite nupcial. El novio ya no parecía uno. Cole se sentó solo en el banco del altar, la corbata suelta, el cuello desabrochado, el sudor formándose bajo su impecable traje. Delante de él, el sobre de la petición doblado que Elise había dejado estaba sin abrir, sin tocar, como veneno. Afuera, la limusina ya se había ido. Elise no había perdido el tiempo. Un rápido giro de la llave. 4 niños abrochados de nuevo. Puertas cerradas. El suave zumbido del motor. Sin teatralidad. Sin despedida. Un fotógrafo intentó seguirlos. Nora, la vieja amiga de Elise y ex dama de honor de Sierra, los bloqueó en la puerta. «No hay fotos de los niños», dijo. «Tuviste tu drama. Deja el resto». La presencia de Nora había pasado desapercibida todo el día. No había sido invitada, pero sabía que Elise vendría, y sabía por qué Sierra nunca la había invitado a la boda, porque una vez había sido el pegamento entre las 3. Elise, Sierra, Cole. Pero el pegamento solo puede sostener lo que no está roto. Arriba, Sierra se miraba en el espejo dorado. El rímel corrido bajo sus pestañas. Su vestido de novia ahora parecía un disfraz. Recordó habérselo probado y susurrar: «Siento que alguien lo sabía». Ahora sentía que alguien la había engañado. Un suave golpe en la puerta. «Cole». Ella no habló. No esperaba que apareciera.
dijo desde el pasillo. No esperaba nada de esto. Sierra se puso de pie, con las manos aferradas al borde del tocador. ¿No esperabas la verdad? Una pausa. Dijiste que era inestable. Que te dejó. Lo hizo, mintió de nuevo. Te dejó embarazada de 4 hijos. Ese silencio duró más. Finalmente, Cole habló. Se suponía que ya no importaba. Se suponía que íbamos a empezar de cero. Sierra se volvió hacia la puerta, su voz baja, decisiva. No hay nada limpio, no cuando construyes sobre podredumbre. Cerró la puerta con llave. Abajo, Nora estaba junto a la fuente, observando cómo todo ardía desde adentro. Sacó su teléfono y marcó. Una voz respondió. «Ella viene de regreso», dijo Nora, «y él se está desmoronando». «Bien», respondió la voz al otro lado de la línea, porque Elise no solo había venido para ser vista, había venido para terminar algo que había comenzado mucho antes del brindis. El bar del ático del hotel, estaba tranquilo al mediodía. Sin música, solo la suave luz del sol filtrándose por las altas ventanas y el lento tintineo de los vasos que se pulían detrás de la barra. Sierra estaba sentada sola en una mesa de la esquina, sin maquillaje, el cabello aún recogido del día anterior. Delante de ella, una copa de champán sin tocar, sobrante de lo que debería haber sido una celebración. Elise llegó 10 minutos tarde, no porque quisiera parecer poderosa, sino porque uno de los niños tuvo una hemorragia nasal en el coche y se negó a entrar manchada. Entró sin maquillaje, sin séquito y sin dudar. Solo el fuego silencioso de una mujer que había sobrevivido a lo que nadie vio. Sierra se puso de pie pero no sonrió. Elise no esperaba que lo hiciera. Se sentaron. Un largo silencio pasó. Finalmente, Sierra habló. «Sabías que él nunca me lo diría. No vine a decírtelo», dijo Elise. «Vine para que él los viera». Una vez, Sierra asintió. «¿Y?» No lo hizo. Sierra bajó la mirada a la mesa. «Me dijo que le habías sido infiel, que te había sorprendido con otra persona, que estaba destrozado». Solo. Elise soltó una risa tranquila, más aliento que voz. Siempre ha sido la víctima en sus propias historias. Otra pausa. Sierra dudó. ¿Puedo preguntarte algo personal? Elise asintió. ¿Por qué no intentaste arruinarlo? Podrías haberlo hecho hace años. Elise la miró a los ojos. Porque pensé que tal vez los buscaría por su cuenta. Algún día. Se inclinó, su voz firme pero no enojada. Nunca lo hizo. El peso de esa verdad cayó más fuerte que cualquier bofetada. Sierra tragó el nudo en su garganta. «Pensé que te lo había robado», susurró. Elise inclinó la cabeza suavemente. «No lo hiciste». Él se entregó. Por un momento, fueron solo 2 mujeres que habían amado al mismo hombre y pagado por ello de diferentes maneras. Sierra metió la mano en su bolso y sacó su anillo de compromiso. Lo deslizó por la mesa. «Hazme un favor», dijo. Elise parecía confundida. «Dáselo a tu hija algún día, para que sepa lo que vale y lo que no». Elise lo miró fijamente. «Ella no necesita recordatorios de él». «No», dijo Sierra. «Necesita recordatorios de ti, de lo que dejaste atrás y de lo que enfrentaste». Elise no dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sierra se puso de pie. Se ajustó el abrigo y miró hacia atrás una vez antes de irse. «Lamento que nos hiciera pensar que éramos enemigos», dijo. Elise la vio desaparecer en la luz más allá de la puerta. No enemigos, ya no. Solo supervivientes. La noticia se dio a conocer a las 7:14 a.m. No a través de una conferencia de prensa, ni de un tabloide.
sino de una filtración viral. Un video de seguridad granulado, con marca de tiempo. Ubicación: San Diego Wellness Center. Fecha: hace 4 años. El metraje era corto, menos de 1 minuto, pero no necesitaba ser más largo. Mostraba a Cole Radford entrando en una clínica privada con un traje a medida y gafas de sol. Le entregó un sobre a la enfermera de la recepción. Ella lo abrió, con los ojos muy abiertos, y asintió. Luego él se dio la vuelta y se fue. Ni una sola vez miró el pasillo detrás de él, donde Elise acababa de ser llevada a la sala de partos. No había audio, pero el silencio en el video lo decía todo, y se extendió como la pólvora. Los presentadores de noticias se apresuraron. Las cuentas de redes sociales explotaron. Narv, Radford, revelación, fue tendencia al mediodía. Todos los medios de comunicación publicaron el mismo titular. Millonario sobornó a clínica para borrar registros de sus propios hijos. El equipo de relaciones públicas de Cole lo negó. Calificó el metraje de engañoso, carente de contexto, una invasión de la privacidad. Pero el daño ya estaba hecho. Sierra no habló con la prensa. No necesitaba hacerlo. Su silencio se convirtió en su propia declaración. Los miembros de la junta directiva de Radford Hotels convocaron una sesión de emergencia. Las acciones cayeron. Los inversores se retiraron. Para la medianoche, el imperio que Cole había tardado 15 años en construir había comenzado a resquebrajarse. Mientras tanto, Elise estaba sentada en el suelo de su sala de estar, en un modesto alquiler al otro lado de la ciudad, doblando la ropa junto a 4 niños pequeños que jugaban con dinosaurios de juguete. No encendió la televisión. Pero Nora estaba sentada en el sofá, con el portátil abierto, viendo cómo crecía el frenesí mediático. «Podrías demandarlo», dijo Nora sin apartar la mirada. «Podrías poseer la mitad de lo que tiene el próximo mes». «No quiero lo que tiene», dijo Elise suavemente. «Solo quería que lo que se llevó saliera a la luz». Nora se reclinó. «Eres el tipo de mujer más aterrador, ¿sabes?» Elise sonrió débilmente. «No, solo soy el tipo que lo recuerda todo». Afuera, el sol se estaba poniendo. Una suave brisa se movía a través de la ventana abierta. Uno de los niños, Arden, le trajo un dibujo. Era tosco, infantil, garabateado con crayones, pero claro. 5 figuras de palo tomadas de la mano. Una tenía una corona. «¿Soy yo?», preguntó ella, señalándola de la corona. Arden asintió. «Eres la reina», Nora observó desde el otro lado de la habitación, con los ojos húmedos. En un mundo donde hombres como Cole construían torres de cristal, algunas mujeres construían reinos con crayones, coraje y silencio. El tipo de reino que ningún escándalo podría destruir jamás. La limusina negra se alejó del juzgado tan silenciosamente como había llegado, sin entrevista al conductor, sin saludos desde las ventanillas, solo el suave zumbido de los neumáticos rodando sobre el pavimento húmedo por la lluvia. Dentro, Elise estaba sentada en la parte trasera con sus hijos reunidos a su alrededor, cada uno abrochado, cada uno agarrando un juguete de peluche entregado por Nora antes de la partida. Los gemelos estaban dormidos de nuevo. Arden y Mira miraban por las ventanillas opuestas, tranquilos de una manera que solo los niños podían estar cuando el caos era del tamaño de un adulto. No hubo lágrimas, no hubo drama, solo el suave y pesado silencio de una historia terminada. Elise se recostó, apoyando la cabeza en el asiento, con los ojos entrecerrados.
no por agotamiento, sino por liberación. Esto no era victoria. Esto era alivio. Afuera, los flashes se dispararon mientras los paparazzi se agolpaban para una última toma. Un reportero solitario golpeó la ventanilla, llamándola por su nombre, sosteniendo un micrófono como si la pregunta correcta pudiera romperla. Ella no respondió. Lo había dicho todo sin decir una palabra. Mientras tanto, no muy lejos, dentro de la oficina del ático de su hotel insignia, Cole Radford observaba todo en una pantalla silenciada. Su corbata estaba suelta, sus ojos hundidos. A su alrededor, los asistentes empacaban cajas en silencio, fingiendo no ver al hombre desmoronándose en el centro de un imperio que alguna vez fue perfecto. En la pantalla, la limusina dobló una esquina y desapareció de la vista. Cole se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la ciudad que una vez poseyó. En el reflejo del cristal, parecía más viejo. No solo derrotado, sino expuesto. Cogió una foto enmarcada de la estantería, una foto de él y Sierra sonriendo en el yate donde le había propuesto matrimonio. La miró durante mucho tiempo. Luego la puso boca abajo. Dentro de la limusina, Elise abrió los ojos. El sol había roto las nubes. Una pizca de luz dorada tocó su mano, donde descansaba sobre la rodilla de Arden. El conductor, un hombre tranquilo que no había hablado desde que los había recogido, captó su mirada en el espejo retrovisor. «¿A dónde ahora, señora?», preguntó. Ella lo pensó. No un hotel, no una conferencia de prensa, no la oficina de un abogado. Solo a casa. «Conduzca», dijo suavemente, «donde dejen de hacer preguntas». El conductor asintió. Mientras la limusina se curvaba por la carretera costera, el horizonte se desvaneció detrás de ellos. El mundo que una vez la silenció, ahora quedaba en el retrovisor, y en su lugar, el cielo, las olas y las 4 pequeñas almas que nunca más se preguntarían quiénes eran, o quién había intentado olvidarlas. Elise miró por la ventanilla por última vez. No por él, sino por la chica que una vez fue. La chica que había sido abandonada, sin nada más que la verdad. Susurró, apenas audible. «Lo logramos. Y esta vez nadie, ningún hombre, ninguna mentira, ningún imperio, podría quitárselo». Llegó un martes, sin remitente. Solo un solo nombre escrito en mayúsculas en la parte de atrás. Arden. El sobre era suave, ligeramente arrugado, como el papel se pone cuando pasa por demasiadas manos pequeñas. En el frente, el nombre de Cole estaba mal escrito. Cole. La L se tambaleaba como la mano insegura de un niño. Fue entregado por mensajero. El conserje intentó entregárselo a Cole personalmente, pero él simplemente lo tomó, asintió y se fue. Arriba, en su oficina, lo miró fijamente durante mucho tiempo. Luego lo colocó, sin abrir, en el borde de su escritorio, y lo dejó allí, no por miedo, sino por algo peor. Evasión. Por el pasillo, Sierra se detuvo en la puerta, observando. Su presencia, una vez radiante y lista para la cámara, ahora se sentía apagada. Su compromiso se había disuelto en silencio, sin anuncio, sin declaración pública. Solo silencio. El mismo tipo de silencio que una vez había acusado a Elise de llevar como una armadura. Se acercó al escritorio horas más tarde, cuando Cole se había retirado a la terraza con una botella de whisky y la vista de una ciudad que ya no lo aplaudía. Sus ojos escanearon el sobre. No pidió permiso. Simplemente lo abrió. Dentro había una página doblada.
la esquina superior rasgada, las líneas de crayón desordenadas. Había 4 firmas. Arden, Mira, Cass, Leo. Cada nombre seguido de un corazón torcido. El mensaje no era largo. Estimado señor Radford, mamá dice que no te necesitamos, pero dibujamos esto para que nos recuerdes. Nos gusta la pizza. Mira ya puede deletrear mariposa. Cass perdió un diente. Leo corre rápido. Arden obtuvo una estrella de oro. Adiós. También había un dibujo. 5 figuras de palo de nuevo. Justo como la que Arden le había dado a Elise en un capítulo anterior de sus vidas. Solo que esta vez, una figura estaba fuera del grupo. Una cara triste, un pequeño signo de interrogación sobre su cabeza. Sierra dobló la página lentamente, la volvió a meter en el sobre y caminó hacia la cocina. Cole no se dio la vuelta cuando ella pasó, pero ella lo dijo de todos modos. Tranquila, aguda, un corte envuelto en seda. Fuiste una tormenta. Ella levantó la luz del sol. Él no respondió. No lo haría, porque hay verdades demasiado insoportables para decirlas en voz alta y cartas de amor demasiado inocentes para ser leídas por los culpables. El sobre permaneció en el escritorio durante días, acumulando polvo. Mucho después de que Sierra se fuera. Mucho después de que el mundo dejara de susurrar su nombre. Y mucho después de que una mujer llamada Elise enseñara a 4 niños que recordar de dónde vienes no requiere ser reclamado, solo ser amado. El balcón del ático, que una vez brilló bajo las luces de champán, ahora estaba en silencio. No más invitados, no más equipos de cámara, no más brindis, solo el silencio del aire viciado y las ventanas sin abrir. Al otro lado de la habitación, la chimenea parpadeaba con un temporizador, programada hace años, cuando las apariencias importaban más que el calor. Ahora crepitaba sola. Cole ya no vivía allí. No había regresado en semanas. Algunos decían que estaba en el extranjero. Otros susurraban sobre rehabilitación, exilio, reinvención. Pero nadie lo sabía realmente. La luz en la ventana del último piso que una vez brillaba todas las noches, anunciando el éxito, permaneció apagada. Y era mejor así. Por la costa, lejos del eco de los vasos tintineantes y los titulares de prensa, un pueblo costero bullía con la vida cotidiana. Elise estaba en una bata salpicada de pintura, en un aula iluminada por el sol, ayudando a Arden a mezclar azules y amarillos para obtener un verde océano perfecto. Cass estaba al otro lado del pasillo, aprendiendo a leer. Mira estaba en un taburete esculpiendo un pájaro de arcilla. Leo estaba en algún lugar afuera, ya descalzo. Habían dejado de preguntar por él. Los niños a veces hacen eso. No por olvidar, sino porque hacen espacio para lo que se queda. Elise ya no necesitaba respuestas. Tenía risas en el pasillo, corazones de crayón en el refrigerador. Momentos tranquilos al anochecer cuando los 4 se dormían sin pesadillas. Eso era justicia. No una disculpa. Solo paz. Nunca había regresado a la ciudad. Nunca respondió a las llamadas de los medios. Nunca vio la entrevista de salida de Sierra. Porque no necesitaba hacerlo. Se había convertido en el tipo de mujer que la gente no puede borrar. El pueblo la conocía por su nombre ahora. Señorita Elise, la que traía sus propios pinceles, la que sus hijos nunca lloraban durante las tormentas. Un sábado, mientras la luz dorada se derramaba por las ventanas, Nora llegó con cupcakes. Se sentaron en el porche trasero mientras los niños corrían por la colina hacia el océano, sus risas flotando en el viento. ¿Se acuerdan?
preguntó Nora suavemente. Elise no apartó la vista de ellos. Recuerdan lo suficiente y olvidan lo que necesitan. A lo lejos, Arden saludó una ola. Su rostro estaba iluminado de alegría, no a pesar de lo que vino antes, sino por lo que vino después. Un tipo de supervivencia que no se puede enseñar, solo presenciar. Nora sonrió. El viento se levantó, agitando el cabello, la arena y la memoria en el aire. Lejos, más allá de la costa, el horizonte de la ciudad parpadeaba débilmente en el crepúsculo. Pero ahora estaba demasiado lejos para importar. Elise se puso de pie, sacudiéndose la harina de las manos. «Creo que finalmente estamos en casa», dijo, y mientras el sol se hundía en el mar, 4 siluetas bailaban contra la resaca, sus sombras largas e ininterrumpidas. Porque al final, algunos imperios caen en silencio, y algunas mujeres se levantan más fuerte que nunca, incluso sin decir una palabra.